Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy trabajaremos en los conceptos iniciales de la teoría de conjuntos. En primer lugar vamos a definir lo que es un conjunto como un grupo, agrupamiento o una colección de diferentes objetos que tienen características comunes. Por ejemplo, vamos a decir que un conjunto puede ser un conjunto de cuadriláteros cuyas características son común que tienen 4 lados, por ejemplo. ¿Sí? Conjuntos de vocales podemos hablar, conjuntos de planetas del sistema solar, podemos ver que cada uno de ellos guardan, independientemente una de otra, características similares. Podemos hablar también de conjuntos de números, por ejemplo. Dentro de los conjuntos de números podemos hablar conjuntos de números pares, o números racionales, o números primos. Podemos ver también que estos conjuntos, son todos números, forman parte de su conjunto de los números en general, más allá de los conjuntos numéricos que hemos trabajado en matemática. Vamos a tener en cuenta que los conjuntos siempre los vamos a indicar con letras mayúsculas y los elementos de cada conjunto lo vamos a designar con letras minúsculas. Vamos a ver ahora las formas de expresar un conjunto. A través de un ejemplo vamos a decir que primero puedo expresar un conjunto a través de una descripción verbal. O sea, definir el conjunto según mis palabras, ¿sí? Voy a decir que voy a trabajar, por ejemplo, con el conjunto de las letras vocales. Otra forma de expresar es por extensión. Expresar un conjunto por extensión significa enumerar todos los elementos del conjunto. O sea, hacer un listado de los elementos que componen, en este caso, el conjunto de las vocales. Se expresa entonces el conjunto con letra mayúscula, como dijimos anteriormente, y entre llaves coloco cada uno de los elementos, A, E, I, O y U. Bien, otra forma de expresar el conjunto es por comprensión. En este caso se enuncia una característica o una propiedad que cumplan sus elementos. Por ejemplo, lo vamos a expresar así. ¿Qué característica tienen todos estos elementos? O cada uno de estos elementos, perdón, cada uno es una vocal. Entonces lo vamos a expresar así. El conjunto B, entre llaves, X tal que X. Ese signo significa tal que, es una rayita, ¿sí? Inclinada. ¿Qué me dice? Entonces, que el conjunto B está formado por elementos X, cualquiera de ellos, tal que cada uno de estos elementos es una vocal. Entonces, por comprensión siempre lo haremos así. Conjunto igual llave X tal que X y vamos a enunciar entonces una característica o una propiedad que cumpla cada uno de esos elementos. Y la última forma de expresar es por el diagrama de Venn. El diagrama de Venn es una curva cerrada, ¿sí? Y en su exterior coloco el nombre del conjunto con letra mayúscula. Y en su interior voy a colocar los elementos. ¿Cuáles son los elementos del conjunto de vocales? A, E, I, O y U. ¿Sí? Con un puntito para indicar que son los distintos elementos del conjunto de las vocales. Entonces, en definitiva, una descripción verbal, directamente describo con palabras a qué conjunto hago referencia. Al hablar ahora por extensión es enumerar todos los elementos del conjunto. ¿Sí? Todos los elementos uno a uno entre llaves. Por comprensión, dijimos que cuando enunciamos una propiedad o alguna característica que tengan todos los elementos del conjunto, y el diagrama de Venn, que es una forma de expresar más gráfica, me indica que el conjunto está formado por todos estos elementos y en su exterior coloco el nombre del conjunto. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Si me refiero, por ejemplo, a los números naturales mayores que 1 y menores que 5, yo estoy haciendo una descripción verbal nada más del conjunto. Entonces yo sé que voy a hablar de los números naturales mayores que 1 y menores que 5. A partir de allí voy a definirlos o voy a expresarlos por extensión, comprensión o por el diagrama de Venn. Por extensión sería entonces serían los elementos. Si son mayores que 1, será el 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero me dice que son menores que 5. O sea que va a ser el 2, 3 y 4. Nada más. Ahí estaría por extensión donde enumeré o hice un listado de los números
que pertenecen a este conjunto. Por comprensión, ahí tenemos una definición que es un poquito más compleja, pero ¿de qué forma podré expresar solamente estos números a través de una definición? ¿Sí? O una propiedad, una característica. Entonces lo voy a escribir así. Por comprensión dijimos nuevamente que lo trabajamos como x tal que x. Entonces el conjunto A está formado por elementos x tal que x. Ese símbolo significa pertenece. O sea, cada uno de estos elementos pertenece al conjunto de los números naturales. Habíamos dicho que trabajamos con números naturales en este caso. Ese signo, que es como un sombrerito, ¿sí?, significa i. Entonces, el conjunto A está formado por elementos x tal que x pertenece a los naturales y. Acá dice 1 menor x menor 5. Esto no se lee así, se lee desde el centro hacia la izquierda y hacia la derecha. Entonces, esto me dice, esta expresión, que x es mayor que 1 y x es menor que 5. Repito, x es mayor que 1 y a su vez es menor que 5. Entonces, por comprensión, este conjunto sería A formado por elementos x, tal que x pertenece a los naturales y x mayor que 1 y es menor que 5. Aquí está expresado, ¿sí?, lo mismo que dije. Y la última forma de expresar es a través del diagrama de Venn. Entonces el conjunto A, una curva cerrada y adentro los elementos 2, 3 y 4. Bien, vamos a hablar ahora un poquito de pertenencia e inclusión. Pertenencia, o recién lo mencionamos, hablamos del signo pertenece, ¿sí?, viene de allí. Ese simbolito que utilizamos ahí en el ejemplo anterior de pertenece al conjunto de los números naturales, puede expresarse con esa E así o esta otra. Mientras que si no pertenece, con ese signo, ¿sí?, tachando ese signo de pertenencia. Y esa relación de dependencia se da entre elemento y conjunto. Por ejemplo, tengo el conjunto expresado por extensión, ¿sí?, donde figuran las vocales. Ahí lo tengo por el diagrama de Venn. Entonces yo a partir de esto puedo decir, ya que la pertenencia se da entre elemento y conjunto, puedo decir que el elemento A pertenece al conjunto B. De la misma forma, el elemento I pertenece al conjunto B. El elemento D no pertenece al conjunto B, porque no es una vocal, ¿sí?, no está. Entonces coloco ese signo de pertenencia como tachado ahí. Puedo decir también que O pertenece al conjunto B, como E pertenece al conjunto B, etc. Entonces, entre elemento y conjunto se da la relación de pertenencia. Ahora, la inclusión, puedo decir que un conjunto está incluido en otro y lo indico con esa letra, ¿sí?, con ese signo, como una C. Y la no inclusión está indicado con ese signo, también como en el anterior, como tachado. Y es una relación que se da entre conjunto y conjunto. Por ejemplo, yo no puedo decir que el elemento A está incluido en el conjunto B, porque es una relación entre elemento y conjunto. Ahora, si trabajo entre dos conjuntos o más, puedo hablar de inclusión. Por ejemplo, voy a considerar los siguientes conjuntos. El conjunto A, que está formado por elementos x, tal que x pertenece a los naturales, y x es mayor que 0 y menor que 10. O sea que es del 1 al 9. Voy a trabajar con el conjunto B también, que son números pares menores o iguales que 6. Y con el conjunto C, que está formado por los elementos 1 y 3. Entonces voy al diagrama de Venn. Lo que me conviene es primero pasarlos a expresarlo por extensión, o en este caso lo voy a hacer por el diagrama de Venn directamente. Entonces, el conjunto A está formado por los elementos del 1 al 9, como dijimos. El conjunto B está formado por los números pares menores o iguales que 6. O sea, va a estar formado por los números pares, el 2, 4 y el 6, porque es menores o iguales. Por lo tanto, el conjunto B estaría formado por esos elementos. Y el conjunto C por los elementos 1 y 3. Bien, entonces yo a partir de esto puedo decir que el conjunto B está incluido
en el conjunto A. ¿Por qué? Porque sus elementos pertenecen a A también. Puedo decir también que el conjunto C está incluido en A por la misma razón, pero el conjunto C no está incluido en el conjunto B porque sus elementos no pertenecen al conjunto B. Bueno, espero haber sido claro con el desarrollo de este tema. Cualquier cosa, tenés los comentarios para expresarte. Gracias.